Hola, buenas tardes, buenos días en el Cono Sur. Soy Fernando Maruenda, les hablo desde Valencia, España, en un caluroso día de julio. En primer lugar, quisiera agradecer a la audiencia que haya en estos momentos, que no sé exactamente cuánta gente podrá ser. Y les voy a explicar en breve qué es lo que me propongo hacer en los próximos minutos. Eh, Voy a, si me disculpan, asegurarme de que está funcionando y a continuación arranco. De acuerdo, me confirman desde Argentina que sí que funciona el sistema. Eh, Bien, mi propósito es dirigirme a ustedes en los próximos 20-25 minutos para tratar de polemizar, no por el gusto de hacerlo, sino porque son unas cuestiones, unas dudas que me estoy planteando de un tiempo a esta parte. En concreto, parte de lo que les voy a explicar forma parte de un trabajo que estoy preparando juntamente con el profesor Lorenzo Bonolli de Suiza sobre un contraste entre el papel de la formación dual como mecanismo de inclusión social en Suiza y en España, un trabajo que estamos preparando conjuntamente. La pregunta con la que arranco la sesión es si es posible hoy en día que la formación profesional sea un mecanismo promotor de la inclusión social. Y esta pregunta a mí al menos me resuena de forma distinta a la misma pregunta formulada hace 30 o 40 años, ¿no? Igual que el resto, que ahora les voy a proponer, mi sugerencia es que pensemos en cómo poder responder, primero, en si son pertinentes estas preguntas y segundo, en cómo poder responder a ellas desde el año 2019 con el actual panorama tanto económico como laboral de creciente precarización, porque entiendo que la respuesta que les podemos dar a estas preguntas es necesariamente distinta, tendría que ser necesariamente distinta a la que les podríamos haber dado en los años 80 del siglo pasado, en los años 90 o incluso ya en este siglo antes de la gran crisis que sufrió la Argentina en el año 2001 o la crisis que se manifestó en Estados Unidos, Europa y de manera también poderosa en España entre el año 2008 y el año 2016 aproximadamente. Esta pregunta de si es posible que la formación profesional promueva la inclusión social la desgloso en otras dos preguntas. La primera, que es la que me resulta más complicada o más dura también por mi propia formación, es si puede ser posible que una formación profesional dirigida a colectivos específicos, a colectivos marcados, estigmatizados, determinados, si esa pregunta, o sea, si esa oferta, al ser específica, puede ser integradora o necesariamente es segregadora. Yo entiendo que si yo mismo tuviera que responder a esta pregunta en los años 80, en los años 90, diría que una formación orientada a un grupo de población específico sería necesariamente segregadora y, por lo tanto, excluyente, no conduciría a la inclusión. Hoy en día, sin embargo, no tengo claro que mi respuesta tuviera que ser la misma. Y es sobre esta duda que me planteo sobre lo que va a versar la conversación esta tarde. Y en concreto me refiero a la oferta profesionalizadora de baja cualificación, a aquella que prepara para el desempeño profesional en ocupaciones que tienen un nivel educativo requerido, ISTED 1 o 2 a lo sumo, y que por lo tanto con frecuencia se considera como una formación escasamente cualificadora y con pocas posibilidades de carrera. Y aquí empiezo ya a plantear la sesión nombrando algunos asuntos que creo que están detrás de las dudas que les propongo y que me planteo esta tarde, ¿no? Uno es respecto a la propia noción de carrera,
si es posible mantenerla en la actualidad o no, como la veníamos pensando, una carrera profesional, una carrera en la que la persona va promocionando, tiene expectativas de profundizar y de mejorar en el mismo ámbito o no. Esa es una de las nociones. Otra de las nociones tiene que ver con el reconocimiento entre el sistema educativo y el sistema productivo y cómo tiene lugar ese reconocimiento. Y también, en tercer lugar, de qué manera tenemos que o podemos leer el sentido de las transiciones entre educación y empleo en la actualidad. Y si podemos hacerlo de la misma forma como lo hacíamos antes de estas crisis a las que me he referido, o si hay que cambiar la forma de pensar las transiciones. La charla la tengo estructurada en torno a cinco puntos. El primero de ellos consiste en la relación entre sistema educativo y sistema productivo. En segundo lugar, plantearé en qué medida la formación profesional es una inversión y, por lo tanto, cabe esperar de ella rentabilidad. O, como proponía el título de la sesión de esta tarde, si es una inversión o una malversación. En tercer lugar, me detendré en esta noción de transiciones y si hay una oferta educativa específica para cada tipo de transición. En cuarto lugar, entraré ya al meollo de las posibilidades de la formación profesional en tanto que política educativa inclusiva y finalizaré cuestionándome la respuesta que voy a dar a estas preguntas desde una visión de política educativa amplia y también desde una visión de práctica educativa concreta en puestos o en centros específicos y particulares. ¿De acuerdo? Bien, voy al primero de los puntos, la relación entre sistema educativo y sistema productivo. Es una relación que con frecuencia se plantea en términos de desequilibrio, de falta de correspondencia y normalmente en sentido unidireccional, falta de correspondencia o falta de respuesta del sistema educativo a las necesidades que tiene el sistema productivo, como si fuera un mecanismo, una comunicación de vía única, ¿no? Bien, esta es una pregunta que se plantea sin duda en los países como España, en los que hay tasas de desempleo y de desempleo juvenil muy elevadas, porque parece que la evidencia que proporcionan las propias tasas de desempleo es en sí misma válida para decir no existe correspondencia, ¿no? Aunque si en lugar de hablar simplemente de tasas de desempleo habláramos de tasas de sobrecualificación, pues podríamos también revisar esa misma noción, ¿no? Pero hay otros lugares, otros países donde sí que parece que hay un reconocimiento mayor o una correspondencia mayor, ¿no? Por ejemplo, en la relación entre sistema educativo y sistema productivo en países como Suiza o bien como Alemania. Recientemente apuntaba un estudio que solo el 2% de la población alemana con título de doctor se encuentra desempleada. Lo cual, en la lectura esa que hace habitualmente la economía de que el paro técnico se considera cuando hay un 5%, pues equivaldría a que no existe paro entre la población con título de doctor, ¿no? Pero más allá de esta broma relativa a una cualificación de alto nivel, lo que sí que encontramos es que en países como Alemania o como Suiza o como Austria, donde están bien implantados los sistemas duales de formación, sistemas de aprendizaje, donde la formación tiene lugar en el puesto de trabajo, hay un reconocimiento mutuo entre sistema educativo y sistema productivo. El sistema educativo reconoce la capacidad formativa del sistema productivo y no solo la capacidad formativa, sino la capacidad de examinar, por lo tanto, también. Entonces, deja en manos de las cámaras una parte importante del proceso de evaluación, que es algo atípico para un sistema educativo que gusta de reservarse para sí la capacidad de dar títulos con reconocimiento oficial. Y, por otra parte, el sistema productivo, a su vez, reconoce las cualificaciones que están dadas tanto por el propio sistema productivo como por el sistema educativo y las reconoce en términos de condiciones laborales que merece una persona con determinado tipo de cualificación. Y por condiciones laborales me refiero, desde luego, a la definición del puesto de trabajo, al reconocimiento de la cualificación que una persona lleva, a tenerla en el puesto en el que está sacando el máximo provecho de esa cualificación que ha recibido. Y, en segundo lugar, también reconocimiento en términos de salario.
una persona que viene con una titulación, con una formación, es merecedora de una remuneración acorde a la cualificación que tiene. Mientras que si miramos países como el mío, como España, lo que nos encontramos es con frecuencia que hay trampa por parte del sistema productivo a la hora de contratar a profesionales con un nivel de cualificación superior al del puesto de trabajo para el que se les ocupa y pagándoles además en relación al puesto y no necesariamente a su cualificación, ¿no? Con lo cual pues hay corrimientos de cualificaciones y por lo tanto se desplaza y se empuja a gente que tiene una formación óptima para determinado puesto de trabajo a tener que ocupar a su vez puestos de trabajo de menor cualificación. Esa falta de reconocimiento afecta sin duda, por una parte, a las expectativas que tiene la población de qué tipo de cualificación, de formación desea obtener y, por otra parte, también de a qué tipo de cualificación aspira, a qué tipo de titulación, qué inversión está dispuesta a hacer la persona en su formación. Pero, en segundo lugar, también afecta no solo a las expectativas, sino a la posición social que ocupa la persona, ¿no? Posición social que además tendríamos que leer en dos claves, posición social de origen y posición social de destino, ¿no? En qué medida la posición social de la familia de origen me permite o no aspirar a determinada posición laboral y, por lo tanto, social, o en qué medida, con independencia de cuál sea mi origen familiar, mi origen de clase social, yo puedo tener la posibilidad de llegar a una posición social distinta a la de origen, ¿no? El famoso ascensor social que nos permitiría progresar en función de nuestros méritos y de nuestras capacidades y no simplemente de nuestras condiciones originales, ¿no? Este es el punto de partida. Pareciera que desde esta lectura los sistemas duales funcionan mejor, tienen más reconocimiento, están más consolidados, proporcionan una buena cualificación. Sin embargo, encontramos también, tanto en Suiza como en Alemania, por una parte, que hay abandono por parte de los aprendices del sistema de formación en algún momento, lo mismo que en otros lugares hay abandono escolar. Y también encontramos cada vez más, con más frecuencia, que hay una oferta de formación profesional reglada de carácter escolar, tanto en Suiza como en Alemania, que sirve para recoger, formar y cualificar a la población que ha sido incapaz de obtener un contrato de aprendizaje y, por lo tanto, de entrar en el sistema dual de formación, ¿no? En la expectativa de que visitar una escuela a tiempo completo, incluso una escuela de formación profesional, es mejor que estar en la calle, ¿no? Que no estar haciendo nada. Es curioso cómo en otros países como el mío, como España, la circunstancia es la inversa y que parece que lo deseable sea estar en el sistema de formación a tiempo completo y cuando eso no es posible se buscan alternativas dentro de un sistema de formación paralelo, el sistema de formación para el empleo, por medio también de mecanismos de contratación como son los contratos para la formación o los contratos para el aprendizaje que pudieran dar lugar a este desvío, ¿no? Todo esto obviamente nos habla de la noción de carrera y nos lleva a plantearnos la pregunta de en qué medida un sistema de formación profesional con base escolar o un sistema de formación profesional con base dual resulta rentable socialmente para el conjunto de la población, para el Estado que lo organiza, en qué medida resulta rentable para los agentes que participan del mismo y en qué medida se presenta como una inversión deseable, por una parte para las familias y por otra parte para los sujetos que individualmente se apuntan a una u a otra modalidad, ¿no? Y este debate sobre la inversión y la rentabilidad es el que retomaré hacia el final de la charla para plantearme la pregunta de si hay malversación o malversación o no, ¿no? En estos mecanismos. Paso ahora al siguiente punto, que vendrá sería el tercer punto de mi exposición, ¿no? Una revisión de la noción de transiciones. Las transiciones entre educación y empleo se leen habitualmente como un ajuste entre expectativas y tiempo. Las expectativas que tiene una persona y el grupo familiar, social de pares que rodea a esa persona y el tiempo del que esa persona dispone para poder
alcanzar esas expectativas, ¿no? Podríamos pensar en dos ejes, un eje horizontal que es el del tiempo. Cuanto más pronto tiene lugar la transición, menos tiempo se requiere, más rápido se incorpora uno al mercado de trabajo. Cuanto más se prolonga el tiempo, más prolongada es la transición, más tarda una persona en estar plenamente integrada, incluida en la vida adulta, en la vida activa, porque está todavía en esa fase de transición, ¿no? Si nos fuéramos a los años 40, 50, 60, 70, incluso del siglo pasado, no podríamos hablar de transiciones, porque las transiciones en realidad finalizabas la formación en un momento dado, al llegar las vacaciones del último curso escolar y al finalizar las vacaciones te incorporabas al mercado de trabajo, ¿no? No existía la transición como tal. La transición se ha ido generando desde entonces y se ha ido prolongando, alargando con el paso del tiempo. Podríamos pensar también que en el otro eje, el de las expectativas, cuanto más bajas son las expectativas, previsiblemente más rápido tendría que ser la transición, y al revés, a expectativas más altas, probablemente esa transición requiere un tiempo más prolongado, ¿no? Y de hecho, la creencia sobre la que se sustenta cualquier sistema escolar, educativo, en la actualidad, es la de que la transición, la preparación de la juventud para la vida adulta y activa consiste justamente en disponer de tiempo para formarse y a medida que más formación recibe una persona, más altas pueden llegar a ser sus expectativas, ¿no? Esta creencia que sigue estando detrás de la estructura, de la arquitectura de los sistemas educativos, yo en estos momentos la veo quebrada, la veo en duda por las circunstancias distintas que afectan a los cambios en las relaciones laborales y en el sistema productivo en general, ¿no? Es creciente el grupo de trayectorias precarias, es decir, de población que conforme va creciendo, va pasando el tiempo de la transición, no consigue subir las aspiraciones para las que se está formando, sino que ve cómo pasa el tiempo, cómo continúa formándose y, sin embargo, hay un techo para sus aspiraciones. Esa es una bolsa de población precaria creciente. La pregunta que yo me planteo en este punto es si, pensando en distintas transiciones, más o menos exitosas, más o menos tempranas, con aspiraciones más o menos altas, si a distintas transiciones les corresponden distintas ofertas educativas o si son las ofertas educativas las que determinan las posibilidades de las transiciones. En los años 80-90 yo habría sido favorable a responder a lo segundo. Dime cuál es el programa formativo que acompaña a tu transición y te diré cuál es la meta a la que vas a llegar. Y en la actualidad más bien pienso, dime en qué posición te encuentras en esa transición prolongada que tiene la juventud en la actualidad y te diré qué oferta educativa es la que estás en condiciones de recibir. Y por lo tanto ahí se ha quebrado esa expectativa de más formación, logro de expectativas más altas, ¿no? Más que se ha quebrado, sigue existiendo, pero está al alcance de un núcleo de población menor de lo que lo estaba en el pasado, ¿no? Y bueno, pues esta es una cuestión clave para plantearnos el punto siguiente, y aquí voy entrando hacia la parte final de mi exposición, ¿no? ¿Cuál es el sentido, cuál es la posibilidad que tiene la formación profesional de contribuir a la inclusión social? Aquí voy a hacer primero un recorrido breve sobre qué es lo que entendemos por la noción de inclusión. Inclusión educativa es un término que se ha utilizado probablemente en los últimos 10, 15 años con abundancia y que tiene que ver sobre todo con una escolarización integradora de población que tiene algún tipo de discapacidad o de diversidad funcional, como se le dice en estos momentos por estos lares, ¿no? Y si pensamos en la historia de la educación inclusiva en Europa y en España en concreto, pues también veremos cómo se ha pasado de una oferta que era claramente segregada a principios de los años 80 a una oferta cada vez más inclusiva en la medida en que era la misma oferta ordinaria que recibía el resto de la población la que estaba abierta también a aceptar, a incorporar a población con algún tipo de discapacidad, que ha ido progresando en el sistema educativo ordinario.
Este uso de la noción de inclusión para población con diversidad funcional, con discapacidad, cambia de significado cuando se utiliza la misma noción para personas en situación de exclusión social o de vulnerabilidad social. Jóvenes de entornos marginales, menores no acompañados, población inmigrante, población adulta en situación de irregularidad administrativa, población expresidiaria, población que procede de programas de rehabilitación frente a adicciones de distinto tipo, porque en estos casos la inclusión no parece resultar tan amable ni para el propio sistema educativo ni productivo, que activa sus mecanismos de alerta y de exclusión, porque se tiene la creencia de que si alguna persona está en alguna de estas circunstancias, algo habrá hecho que le haga acreedora de estar en esas circunstancias, ¿no? Entonces, aquí donde tendríamos que plantearnos y que revisar la posibilidad de que una formación profesionalizadora sirva o no sirva para incluir, ¿de acuerdo? Si pienso en el caso, los casos que estaba hablando antes, ¿no? Alemania, Suiza, Austria o España, lo que vemos es que la formación profesional habitualmente se pensó, se consideró históricamente como una formación que era apta, apropiada para población académicamente más débil, para población con menor interés académico o con menor capacidad, voluntad de cursar una formación académica reglada posterior, ¿no? Y en esa medida, la formación profesional ya incorporaba de serie ese carácter integrador. Claro, cuando ahora empezamos a ver que en esos países con sistemas duales, la oferta que se proporciona a la gente que se descuelga del sistema dual o que no llega a acceder al sistema dual es una oferta escolar a tiempo completo, llama la atención, ¿no? Que esa sea la respuesta, porque en los otros países, en otros lugares, ha sido a la inversa. La gente que no parecía apta o que no era bien recibida en un sistema escolar a tiempo completo busca alternativas fuera del sistema escolar a tiempo completo, ¿no? La alternativa más reciente en España es la formación dual, a esa me referiré ahora dentro de un momento, pero la alternativa que hemos tenido desde principios de los años 80 es la que se conocía entonces como formación ocupacional y más adelante como formación para el empleo. Eran cursos de formación con un carácter acentuadamente práctico, con poca teoría en la formación, aunque en ocasiones se dieran en espacios asimilados a lo escolar, en aulas, en talleres. Una formación con un contenido muy orientado a competencias y a competencias profesionales específicas, que no perdía el tiempo en florituras, sino que se centraba en lo que tenían que ser las tareas propias de las competencias apropiadas para el desempeño de un puesto de trabajo. Y ahí entran pues modalidades que seguro les sonarán históricamente, casas de oficio, escuelas taller, talleres de formación e inserción laboral, talleres TEFIL, TAPIS, TIS, talleres de inserción sociolaboral, o su modalidad más escolar, lo que en los años 80 empezó siendo educación compensatoria, en los años 90 programas de garantía social, ya con el cambio de siglo formación, programas de cualificación profesional inicial o en la actualidad formación profesional básica o programas de cualificación profesional básica, ¿no? O mecanismos similares como puede haber habido en Argentina, por ejemplo, en los años 90, con aquellos CENS, Centros de Educación de Personas Adultas, que trataban de proporcionar una cualificación profesional a población adulta que no había culminado satisfactoriamente la escolaridad básica, ¿vale? Si miramos a lo que nos dice la investigación, y yo aquí haría referencia a diversas tesis que he tenido ocasión de dirigir estos últimos años, pues, no sé, la de Germán Gil sobre orientación en la formación profesional de grado medio, la de Juan García Rubio sobre
el contenido curricular de las asignaturas instrumentales en los programas de cualificación profesional inicial, o la implantación de la garantía social por parte de Almudena Navas, o un estudio sobre la formación profesional básica por parte de Miriam Avieta, ¿no? Si miramos a esas investigaciones, por una parte lo que nos encontramos es que la conclusión a la que llegan muchas de ellas en clave genérica tendría que invitarnos a cerrar todos estos programas, todas estas medidas cualificadoras. ¿Por qué? Porque son medidas segregadoras, con poca perspectiva de carrera, con una falta de orientación que dé sentido al conjunto del sistema o de las medidas que se tienen, ¿no? Y en las que cada individuo ha de sortear las dificultades en esa transición hacia su incorporación al mercado laboral, que muchas veces es errática y va variando incluso de sectores ocupacionales, ¿no? Lo cual parece pues, es una malversación de la inversión que se hace en esa formación. Pero también, por otra parte, si miramos a la oferta particular de cada una de estas formaciones y nos centramos en lo que es la oferta concreta que un centro de formación específico ofrece a un grupo de jóvenes, de 10 o de 15 jóvenes, año tras año, en un barrio determinado, en una formación que puede ser de cocina, de albañilería, de ebanistería, lo que encontramos es que desde la perspectiva de los individuos suelen ser programas formativos en los que hay menos abandono que el que tiene lugar en el sistema escolar en paralelo, y en los que además hay un aprendizaje, una recomposición de la propia identidad juvenil, que encuentra en esos programas formativos un espacio donde poder continuar su desarrollo personal y también mejorar sus capacidades sociales, a la vez que les sirve con frecuencia, más que como un primer paso en la cualificación profesional, como una exploración en territorios ocupacionales que le sirven a la persona para descartar o para decantarse por una u otra medida. Y aquí es donde llego ya al final, en qué medida la incorporación de una modalidad dual de formación profesional en España está contribuyendo o no a la inclusión, y para lo que parece que hay evidencia suficiente de momento es que en esa implantación que es experimental se ha optado por ofrecer posibilidades de contratación o de incorporación a la formación dual, que no siempre es por medio de contratos, a aquellas personas que tenían más posibilidades de ser empleables y, por lo tanto, tienen ciertos visos de convertirse en una formación de élite y no para las personas con peor preparación. Y, por otra parte, entonces nos planteamos si se está haciendo un abuso de esa modalidad, porque se está convirtiendo en un mecanismo de élite que a su vez discrimina al resto de personas matriculadas en formación profesional reglada, a la vez que la formación profesional no reglada, la formación ocupacional, queda devaluada conforme se van explorando estos otros mecanismos de formación. Y de ahí la pregunta inicial de la sesión, con la que quiero concluir, ¿no? Podemos hablar de un aprovechamiento de esas medidas o podemos hablar de una malversación. Bueno, yo creo que aquí el debate está en si son compatibles a la vez en un mismo programa formativo un impulso, un deseo, un objetivo de cualificación profesional, de preparación para el desempeño laboral, con, por otra parte, una atención a necesidades personales y sociales, y, por lo tanto, en qué medida la formación para el empleo y la formación dual para el empleo es a la vez un mecanismo de política social y un mecanismo de cualificación profesional, o si el hecho de que sea un mecanismo de cualificación profesional disminuye las posibilidades de que actúe como política social, o al revés, el hecho de que sea una política social supone un primer paso en una cualificación profesional a partir de la cual la persona puede progresar. Creo que he alcanzado ya la media hora de intervención, que es lo que habíamos acordado.
Termina aquí mi exposición y quedo a su disposición para las preguntas, comentarios o debate que quieran plantear. Muchas gracias por su atención. Creo que son 7 o 8 personas las que están participando. Mónica de Julio, Ricardo Albornoz, Gustavo Álvarez, Daniel Cat, Castillo Mercuri. Bueno, pues, aquí estoy para lo que deseen. No sé, si nadie se anima a preguntar, que quizás sí están escribiendo ustedes desde allá y no ha llegado todavía la consulta. Para mí el núcleo del debate que les quería someter a consideración es si medidas específicas que aparentemente no resultan segregadoras pueden tener un efecto inclusivo o no. O por el contrario, visto en escala más grande, si en países como Alemania o Suiza, donde la segregación escolar es temprana, lo que sucede es que luego la sociedad reserva un espacio a cada grupo de población y aunque sea un sistema estratificado o de clases, cada cual sabe que tiene una posición de destino y esa posición no es una posición errática. Hola, Daniel, veo que escribiste, muchas gracias. Y aquí atento también a lo que puedas plantear. Nadie dice nada, todavía no se acerca la hora del almuerzo ahí en Argentina. Yo comí antes de venir a la conferencia. Hola Ricardo, gracias también por tus palabras. Ya ves que más que compartir conocimientos, lo que he expresado ha sido dudas que me rondan, no sé si me corroen todavía, pero tal vez en el futuro no, pero que me hacen repensar nociones que en una formación como la mía durante mucho tiempo me parecían indiscutibles, ¿no? De lo que es la segregación y lo que es la inclusión y cómo pues eso puede variar, ¿no? Marisol, acabas de preguntar si voy a dar otra conferencia. En principio no está prevista en este ciclo de webinars, tal vez más adelante, pero en cualquier caso, una vez finalicemos esta, sí que quedará grabada y podrá ser consultada desde la plataforma, de forma que podrás escucharla. Ajá, Ricardo, veo que desde vuestro centro trabajáis por la inclusión. Esa es una de las cosas a las que me refería al final, ¿no? Desconozco cuál es tu centro y si quieres puedes compartirlo también. Pero eso, mientras que pensando en grande, en las políticas que se diseñan para estas medidas de formación para el empleo y formación dual, uno podría pensar que quizá hay políticas que convendría abolir, que convendría cerrar, bajar la persiana. Cuando nos ponemos a mirar también en la investigación, programa por programa, centro por centro, encontramos que no son pocos los que hacen un trabajo excepcional contra viento y marea, con grandes problemas de financiación y también de estabilidad de la propia plantilla, ¿no? Pero que son los primeros pasos, no ya solo en la preparación profesional de personas jóvenes, sino incluso en su propio reconocimiento educativo, ¿no? Gente que por fin se encuentra
situada o reconocida o en el lugar que le corresponde estar. Graciela, gracias. Es interesante a la vez que preocupante saber que en la Argentina se comparten las mismas inquietudes, ¿no? Pero ciertamente el sistema productivo, el mundo del trabajo en la actualidad ya no es el que era en la segunda mitad del siglo XX y por lo tanto el horizonte cambia también y eso yo creo que es lo que nos lleva, o por lo menos a mí lo que me lleva a repensar conceptos que pensaba que estaban bien consolidados y establecidos, ¿no? y que se tambalean en su comprensión porque las circunstancias actuales pues, nos pueden llevar a tener que hacer una relectura, ¿no? Buen día, Reinaldo. Buenas tardes. Supongo que gastronomía no es un apellido, sino una especialidad formativa del centro en el que puedes trabajar. Y está muy bien también, justamente todo lo que es hostelería, cocina, es un espacio en el que la noción de carrera todavía tiene sentido, porque hay distintos puestos de trabajo, hay una escala profesional reconocida y hay también, bueno, pues un sentido de colectividad a pesar de que hay estratificación del trabajo dentro de la propia cocina, ¿no? Lo cual lo hace un lugar muy interesante y muy atractivo para formación profesional en clave de inclusión también. Bueno, veo que no hay más preguntas o comentarios. Voy a quedar un par de minutos por aquí, pero si no entramos a coloquio, que entiendo que también es difícil porque soy yo quien tiene la cámara y ustedes quienes tienen que escribir, pues quizá podríamos finalizar por aquí. Quedo a su disposición. En la RIE tienen mi contacto. Agradezco su interés y su atención y para cualquier cosa pues pueden ponerse en contacto conmigo y gustosamente les atenderemos. Que tengan un buen día, una buena tarde ya aquí y un invierno suave en el Cono Sur. Buenas tardes, gracias.